Las primeras luces bañaban las tiendas de campaña cuando Yarina decidió salir al exterior. El ambiente dentro de ese espacio delimitado por telas y finos soportes metálicos se había convertido abruptamente en un espacio irrespirable, tras la visualización de todo el material que sus anteriores compañeros habían podido recoger durante su breve estancia. Fedir la acompañó, mientras Oksana continuaba sin soltar una sola palabra, absorta en ese mundo interior que la alejaba del presente, de ese presente aterrador en el que posiblemente no saliera con vida. Allí, mirando cómo los árboles eran mecidos por el viento de la mañana, cómo el silencio reinaba navegando libremente entre los troncos y la hierba corta, decidieron ir hasta la furgoneta e intentar escapar si esas criaturas se lo permitían. Sabían que estaban en manos de esos seres atroces, que se regían por unas leyes exentas de humanidad y que solo saldrían con vida si éstos lo deseaban. Tras avisar a Oksana y ayudar a la muchacha a volver a esta parte de la realidad, recogieron el poco equipamiento que habían llevado hasta el campamento base y caminaron por el bosque cargando de terror cada paso, mientras miraban de un lado a otro, intentando adivinar entre la maleza alguna sombra, algún rastro de esas criaturas que sin ninguna duda se encontraban allí, acechándola entre los altos árboles y la naturaleza que los engullía inexorablemente, como un pequeño velero rodeado por el océano que se extiende hasta el horizonte. Llegaron a la carretera y el ánimo de los tres biólogos se derrumbó aún más al ver la furgoneta destrozada al borde del arcén. Había un enorme charco de aceite alrededor de la parte delantera del vehículo, que se encontraba destrozado a golpes. Algunas ruedas habían sido arrancadas y faltaban varias puertas. Fedir se montó en el asiento del conductor e intentó arrancar la furgoneta, pero ésta no respondía. La desesperación en las profundidades de cada integrante del grupo fue creciendo a medida que veían que cada vez les quedaban menos opciones. Volvieron al campamento base envueltos en un silencio fúnebre, como si cada paso que dieran los llevase irremediablemente a su destino de sufrimiento y muerte. Una vez allí, en el interior de esa tienda cubierta por la sangre reseca de Demetrio y Lesia, que lamía las paredes de tela, decidieron llamar a las autoridades ucranianas. Yarina habló con la policía y le contó cómo habían desaparecido sus compañeros y el aspecto de esas criaturas que los acechaban entre la espesura del bosque. Desde la otra parte de la línea intentaron calmarla. Le indicaron que realizarían todos los procedimientos adecuados para llevar a cabo la investigación y que la prioridad era sacarlos de allí con vida. Enviarían un equipo de rescate para garantizar su seguridad. Solo tendrían que esperar en el campamento hasta que llegase. Yarina les comunicó a sus compañeros lo que había hablado con la policía, y el ánimo de los tres biólogos se acrecentó, al aparecer ante sus ojos la pequeña posibilidad de que conseguirían salir con vida de esa terrible historia en la que se habían visto envueltos. Solo les restaba rezar para que el equipo de rescate llegase antes de que esas criaturas decidieran terminar con sus vidas. Habían aguantado toda la noche allí, solo necesitaban un par de horas más. Decidieron atrincherarse en el interior de la tienda, cerrarla y no volver a salir al exterior hasta que llegasen en su ayuda. Allí, rodeados de una fina tela, sentían una seguridad irracional, acrecentada por la esperanza de que pronto vendrían a por ellos. Pasaron unas horas, sin apenas moverse de esas sillas clavadas en la tierra reseca, con un sabor pastoso en la boca que rumiaba cada imagen que habían visto grabadas por las distintas cámaras. Escucharon un grito. Otra vez, una de esas criaturas lanzaba uno de sus aterradores alaridos en medio de la nada. Se estremecieron, pensando que se acercaban hacia allí, pero tras ese desgarrador quejido que quebró el silencio, empezó a hacerse notable un extraño ruido, al principio suave, pero que se intensificó hasta posarse sobre sus cabezas. Sin duda, se trataba de un helicóptero que mecía sus hélices a pocos metros de distancia. Los tres investigadores salieron de la tienda y alzaron la vista hacia el cielo. Escuchaban a ese aparato muy cerca y tardaron poco en ver cómo aparecía entre los árboles, recorriendo la zona.
Gritaron de alegría mientras señalaban a ese objeto que los sobrevolaba, pero este se perdió entre las copas de los árboles, aunque su sonido seguía llenando el lugar de una esperanza que había cambiado el sabor en el paladar de los supervivientes. Oksana no pudo evitarlo y empezó a correr en la dirección en la que ese aparato había desaparecido. Yarina gritó pidiéndole que se detuviese, que esperase, pero la chica continuaba corriendo llena de ilusión, buscando a sus rescatadores para salir de ese infierno cuanto antes. Fedir la siguió diciéndole que se detuviera, que lo mejor era esperarles en el campamento. Tras unos segundos corriendo por el bosque, Yarina perdió de vista a Oksana, que desapareció entre los árboles. La joven permaneció atenta, viendo cómo Fedir continuaba caminando a paso más lento detrás de Oksana. De pronto escuchó un extraño ruido. Sonaba como unos petardos lanzados sobre el suelo. Tardó poco en entender que eran disparos, el mismo tiempo que tardó en recorrer un grito la distancia entre Oksana y Yarina. La joven vio cómo Fedir volvía, corriendo a su posición. Entre los árboles podían verse algunos soldados cubiertos de negro, con fusiles de asalto apuntando en su dirección. Se tiró al suelo mientras veía cómo Fedir continuaba atravesando el bosque, intentando llegar a su lado. Escuchó varios tiros que cortaban el viento a su alrededor y vio a Fedir caer al suelo con un grito ahogado que lamió sus oídos, al ser alcanzado por varios proyectiles. Yarina no entendía nada, estaba asustada. En lugar de rescatarlos, habían enviado a las fuerzas especiales para terminar con ellos. Comenzó a gatear en la dirección contraria, mientras esos soldados continuaban rastreando el lugar, buscando a cualquier persona que estuviera con vida para aniquilarlo y silenciar ese extraño suceso que había ocurrido en un lugar que el gobierno ucraniano desearía poder enterrar para siempre. Cuando se alejó lo suficiente, se puso en pie y comenzó a correr a través del bosque. Ya no se veía el campamento base, pero algunos disparos todavía podían escucharse. No sabía a dónde dirigirse, solo podía seguir corriendo, alejándose cada vez más de ese grupo de asesinos enviado por su gobierno. Sabía que esos soldados estaban bien entrenados y podrían seguirle el rastro. Si dejaba de correr, tardarían poco en cazarla y terminar con su vida. No sabía cómo, pero tendría que salir de allí y volver a la civilización. Necesitaba contar al mundo lo que había sucedido, impedir que todo eso fuese borrado para siempre, como tantos otros casos que habrían ocurrido y de los que ahora nadie tenía conocimiento. Se paró a los pocos minutos, sabía que tenía que continuar corriendo, pero estaba a punto de desmayarse. Sus pulmones le gritaban por más oxígeno, y un intenso dolor en el lateral de la cintura le impedía erguirse del todo, mientras esos enormes árboles daban vueltas a su alrededor, en un intenso mareo que le nublaba la vista. Se apoyó sobre uno de los troncos, mientras su respiración luchaba por volver a la normalidad, con la vista clavada entre los árboles, mirando en dirección al campamento base. A lo lejos vio algunas figuras negras, con sus manos aferradas a unos fusiles de asalto. Se asustó y se pegó al árbol. A pesar de todo lo que había corrido, estaban allí, buscándola, a menos de 100 metros de distancia. Se volvió a agachar y continuó huyendo, intentando hacer el menor ruido posible. Cuando comprobó que ya no les veía, volvió a levantarse y comenzó a correr sin mirar atrás. Su desesperación era absoluta. Sabía que no tenía muchas opciones, pero no podía dejar de intentarlo. Lucharía hasta el final por salir de esa pesadilla de árboles y monstruos, de balas y fango, de aguas negras y radiactividad. De pronto se acabaron los árboles. El bosque desapareció a su alrededor y brotó ante ella la enorme estructura de la noria de Pripyat. Nunca la había tenido tan cerca, pero contemplando esa noria que había dejado de girar muchos años atrás, sintió un terror absoluto, un miedo irracional que todos tenemos, tan humano como el amor o el odio, el miedo a que toda nuestra vida sea silenciada, a que todo nuestro recuerdo desaparezca, a ser borrados de la historia para siempre, sin dejar rastro, como si nunca hubiéramos existido. Soy Sergio Ruz, y esto ha sido un relato más para Historias de Terror. Si te ha gustado, no dudes darle a like, suscríbete y pulsa en la campana para ver más vídeos como este.
Muchas gracias.